Espacio Jaguar, toda la emoción del deporte. Martes, 17 horas. Cero discriminación, tolerancia, respeto e inclusión. Miércoles, 19:30 horas. Tu abogado en casa. Asesoría jurídica. Justicia al alcance de todos. Jueves, 17 horas. Noche de debate, análisis a fondo. El mejor encuentro de opiniones. Jueves, 19 horas. Recuento semanal. Información y análisis a fondo. Viernes, 12 horas. Noche de música en Jalapa. El deleite de la bohemia. Sábados, 20 horas. Desarrollo humano. Saca lo mejor de ti. Vida sana en mente sana. Domingos, 12 horas. Tu historia conmigo. La vida de las estrellas contigo. Domingo, 12 horas. Acrópolis. Comunica y trasciende. Hola, ¿qué tal? Pues qué gusto saludarlos. Son las 12 del día de hoy, viernes 22 de julio del 2022, la hora de hacer el recuento de la información, de las noticias más importantes de los días que corren. Y bueno, ya han transcurrido varios días justamente desde la visita del presidente López Obrador a Estados Unidos a reunirse con su homólogo Joe Biden. Reunión que generó muchos comentarios que siguen todavía actuales y quizá a lo mejor lo único rescatable de esa visita fue pues que a los pocos días capturaron a Rafael Caro Quintero, el buscado narcotraficante, muy famoso, el narco de narcos, el jefe de narcos, del que han hecho películas, series y una serie de cuestiones. Bueno, pues eso fue a lo mejor una de las conclusiones o los hechos interesantes de la visita, porque bueno, pues finalmente no hay grandes cosas que comentar, pero de todo ello le vamos a platicar, de la gira de López Obrador, de su encuentro con Joe Biden, de Caro Quintero, de su captura. Vamos a hablar también de la quinta ola de COVID que sigue asolando y recorriendo el territorio mexicano y desde luego en todo el mundo, pero que aquí en México está siendo particularmente fuerte. Vamos a hablar de ello. Y un tema político que ya calienta el ambiente en todos lados, la sucesión en Veracruz. Si López Obrador abrió ya la sucesión presidencial, pues ¿por qué no? En Veracruz empiezan las fichas a moverse y empieza a agitarse el avispero en esto que concentra la atención de los políticos cada 6 años. De eso, de la sucesión en Veracruz, le vamos a platicar también. Y como cada 8 días, los temas interesantes del deporte, de la cultura, de la ciencia y la tecnología, todo ello y más tendremos en esta emisión de Recuento Semanal. Le doy, como siempre, la más cordial bienvenida a esta emisión de hoy, 22 de julio, y comenzamos con la información. Hola, pues le doy de nuevo la bienvenida a esta emisión de hoy, viernes 22 de julio de Recuento Semanal. Y como le comentaba al inicio, pues hoy estamos con los ecos de lo que fue el reciente encuentro entre los presidentes de México y Estados Unidos. Una reunión que tuvo una gran publicidad y que a pesar de todo ello no deja, a juicio de muchos, grandes resultados. La reunión incluyó desde luego temas de la agenda bilateral de alto calado, que usted ya conoce cuáles son, pero que tendrán que esperar a su aplicación para ser evaluados. Entre ellos, desde luego y en primer lugar, la cuestión migratoria, la cooperación para hacer frente a los grupos criminales que operan en nuestro país y del otro lado de la frontera, y la cuestión energética, que acapararon la agenda de esa visita.
Pero para muchos el principal logro de la reunión fue la captura del narcotraficante Rafael Caro Quintero, sucedida al regreso de López Obrador a suelo mexicano, aunque se niegue oficialmente que los norteamericanos brindaron al gobierno de nuestro país la información para aprender. Porque el encuentro en Washington no se saldó con grandes acuerdos, pero significó un acercamiento cordial donde ambos mandatarios se comprometieron a unir esfuerzos para combatir el narcotráfico y la trata de personas y desde luego para impulsar nuevas políticas migratorias. No obstante esos acuerdos del encuentro entre los presidentes en los temas económicos puros y duros, la realidad muestra otro color, otra cuestión. Estados Unidos, por ejemplo, inició el proceso para levantar un panel de solución de controversias contra México en el marco del tratado entre México, Estados Unidos y Canadá, el TEMEC, argumentando políticas discriminatorias a favor de Pemex y la Comisión Federal de Electricidad, demanda a la que se ha sumado el gobierno de Canadá, lo que revela que una cosa es la diplomacia con el inquilino de la Casa Blanca y otra, las relaciones con los fuertes actores económicos que marcan desde luego la agenda con el país del norte. Lo invito a ver el trabajo de nuestra compañera Gaby Quinto sobre este encuentro entre los presidentes de México y Estados Unidos. En días pasados se llevó en Washington la reunión bilateral entre los presidentes de México, Andrés Manuel López Obrador, y el de Estados Unidos, Joe Biden, en la que se trataron 5 temas de interés para mejorar su relación frente a las principales problemáticas que afrontan actualmente. Este encuentro sucedió luego de que hace un mes el mandatario mexicano rechazara la invitación para asistir a la 9ª Cumbre de las Américas, por no estar de acuerdo con que Estados Unidos, nación que fungió como anfitriona, excluyera del evento a los gobiernos de izquierda de Cuba, Venezuela y Nicaragua. Pese a lo anterior, Joe Biden priorizó la relación entre ambos países y reafirmó su compromiso para cooperar y construir un futuro seguro para Norteamérica. El tema migratorio fue el que acaparó la atención, luego de la trágica muerte de 53 migrantes el pasado 27 de junio en Texas, de los cuales 26 eran mexicanos. En este sentido, AMLO sugirió poner en práctica un programa de trabajo temporal para migrantes mexicanos o incrementar la cantidad de visas temporales. Biden aseguró que su gobierno ha atendido satisfactoriamente ese rubro con más de 300,000 autorizaciones, pero consideró implementar el programa Bracero, que, aunque fue reprochable por violentar contra los derechos humanos, expresó que se implementarían reglas acordes a las nuevas políticas. Por otro lado, en agradecimiento a las facilidades otorgadas a México para la adquisición de la refinería Deer Park, que ha permitido generar grandes volúmenes de combustible, López Obrador se comprometió a poner a disposición de Estados Unidos un gasoducto para transportar gas, así como abastecer de gasolina a los automovilistas de nuestro vecino del norte para que puedan cargar combustible en las ciudades fronterizas. Además, México invertirá $1,500 millones en infraestructura fronteriza para lo que resta de la administración de Andrés Manuel, sumándose a la ley bipartidista de Biden, que planea concretar 26 proyectos que impulsarán los empleos, la seguridad y la economía, y como parte del trabajo en seguridad alimentaria, también se plantea invertir en 20,000 toneladas de leche en polvo y 1 millón de toneladas de fertilizante de Estados Unidos, para apoyar en la producción y la alimentación respectivamente. También, en el interés de eliminar los aranceles, López Obrador sugirió su suspensión inmediata, con la finalidad de amortiguar los estragos que ha generado la inflación y, con ello, minimizar los costos de los productos para los consumidores. Y por último, tras la desmedida inversión extranjera en nuestro país durante el periodo de pandemia, AMLO planteó una iniciativa de la inversión privada y pública para impulsar la capacidad productiva del mercado y disminuir la dependencia de otras regiones del mundo. El gobierno mexicano mostró contundencia para concretar y realizar acciones ante los desafíos, hasta lograr que Biden se comprometiera formalmente a asistir a la 10ª Cumbre de Líderes de Norteamérica, a realizarse en noviembre en nuestro país. El balance de esta reunión bilateral evidentemente podrá hacerse a partir de que se echen a andar algunas de las iniciativas y compromisos ahí pactados, pero en nuestro país los análisis y las reacciones se han quedado en la superficie y dependen del lado del espectro ideológico de las partes en pugna en este México tan polarizado. Desde los militantes de Morena y los seguidores del presidente, pasando por los gobernadores de la 4T que lo felicitan como si hubiera ido a la guerra y no a sesiones de trabajo, hasta sus críticos en medios y en redes sociales para quienes todo estuvo mal, y destacaron detalles absurdos sobre la vestimenta de AMLO y su esposa,
de cómo se sienta el mandatario o cómo se habla, entre otros temas francamente ridículos, pero que expresan el clima de confrontación que existe en nuestro país. Lo que es un hecho es que esperar que al presidente le vaya mal en un encuentro con Estados Unidos evidencia la pobreza discursiva de quienes se le oponen. La detención de Rafael Caro Quintero hace una semana, el llamado narco de narcos, considerado como uno de los mayores golpes a esta criminal actividad desde la captura de Joaquín El Chapo Guzmán en 2016, representó un golpe simbólico que si acaso tendrá poco o nulo impacto en el panorama general del crimen organizado, pero que ha servido para poner de relieve la intervención de la Agencia Antidrogas de Estados Unidos, la DEA, en la política, en la materia y su operación en nuestro país. La captura de Caro Quintero ocurrió a pocos días de que el presidente de México, López Obrador, y su homólogo estadounidense, Joe Biden, se reunieran en la Casa Blanca de Washington para abordar problemáticas en diversos rubros. Fue la de Caro Quintero una captura mayormente cosmética que satisface la presión de Estados Unidos, consideran diversos analistas, y que esto es resultado del acuerdo oficialmente no reconocido que replantea la cooperación bilateral en materia de seguridad entre ambos países, donde se cree que se reanudará la entrega de narcos de alto perfil que se había suspendido, la entrega que México hacía a narcos que buscaba el gobierno norteamericano. La captura, pues, del narco de narcos de 69 años, al final se tradujo en una cuenta saldada con las autoridades estadounidenses que databa de hace 37 años, cuando fue señalado de haber participado en el asesinato del agente de la DEA, Enrique Kiki Camarena, ocurrido en el año de 1985, un caso que no olvidaron nunca los norteamericanos. Lo invito a ver el siguiente reportaje que nuestra compañera Ámbar Reyes preparó sobre la captura de Rafael Caro Quintero. En el marco de la reunión bilateral entre Andrés Manuel López Obrador y Joe Biden, se dio un hecho que seguramente no es una coincidencia. Apenas 3 días habían pasado de la visita de AMLO a la Casa Blanca, cuando fue detenido Rafael Caro Quintero, fundador del Cártel de Guadalajara. Analistas señalan que los temas de colaboración siempre han estado presentes en las agendas bilaterales, por lo que este hecho podría no ser una casualidad, pues tiene que ver además con la necesidad de mandar un mensaje respecto al estado que aguarda nuestro país en el combate al crimen organizado. El capo sinaloense fue reaprendido en la comunidad de San Simón del municipio de Choix, Sinaloa, en un operativo comandado por la Marina. Otra lamentable coincidencia que se dio en el marco de la captura de Caro Quintero es el desplome de un helicóptero de la Secretaría de Marina en una zona de cultivo de Los Mochis, Sinaloa, con un saldo de 14 muertos. De acuerdo con el presidente Andrés Manuel López Obrador, en el helicóptero Black Hawk se transportaban 15 personas, quienes acababan de respaldar la detención del narcotraficante. Solo una persona sobrevivió y se encuentra gravemente herida recibiendo atención médica. La Marina y el presidente señalaron que aún se desconoce la causa del accidente, pero que se llevarán a cabo las investigaciones correspondientes para determinarla. El fiscal de Estados Unidos, Merrick Garland, envió sus condolencias por la muerte de los accidentados y vinculó el desplome del helicóptero a la aprehensión, lo mismo que sugirió el embajador Ken Salazar en un tuit. Caro Quintero nació en Badiraguato, Sinaloa, en 1952, y es considerado uno de los narcotraficantes más famosos de nuestro país, por lo que se le puso el mote de narco de narcos. En 1985 fue detenido en Costa Rica acusado del asesinato del agente de la DEA, Enrique Camarena Salazar, mejor conocido como Kiki Camarena, quien se desempeñó como agente encubierto, infiltrándose en el cártel de Guadalajara como agricultor. Un caso que dañó seriamente la relación con el país vecino y con la Agencia Antidrogas norteamericana y que hizo que, hasta la fecha, por ejemplo, funcionarios del Departamento de Justicia de Estados Unidos insistan en que el entonces secretario de Gobernación y hoy director de la CFE, Manuel Bartlett Díaz, debe rendir declaración ante jueces de esa nación, pues aseguran que participó en reuniones con narcos antes y después de que dicho crimen se llevara a cabo. Incluso, de acuerdo a investigaciones del semanario Proceso, se afirma que sería detenido si viajara a Estados Unidos para ser interrogado por el caso Camarena. Pero volviendo a Rafael Caro Quintero, este pasó 28 años en la cárcel y en 2013 fue liberado gracias a un amparo que argumentaba errores en el procedimiento judicial,
sentencia que terminó echando abajo la Suprema Corte de Justicia de la Nación y se volvió a ordenar su captura, por lo que durante estos últimos 9 años estuvo en calidad de prófugo. Durante este tiempo, se convirtió en uno de los delincuentes más buscados por Estados Unidos. Incluso se ofreció una recompensa de $20 millones, lo que confirma que su participación en el caso Camarena es una herida que no ha podido cerrarse para la nación americana, específicamente para la DEA. A lo largo de su existencia, este personaje ha desatado un sinfín de leyendas urbanas. Por ejemplo, se dice que durante la crisis económica de la década de 1980, Caro Quintero declaró que si lo liberaban, pagaba la deuda externa, la que en ese entonces rondaba los $80 mil millones. También se cuenta que estando en el reclusorio norte, organizó una fiesta junto con Ernesto Fonseca Carrillo, Don Neto, para celebrar su santo, donde contrató a 2 bandas de música sinaloense que tocaron durante 10 horas. Finalmente, se sabe que era un fan de la lucha libre y que estando preso pagó una fuerte suma de dinero para hacer que Tinieblas y 1000 Máscaras lucharan máscara contra máscara en una pelea privada para familiares y amigos. 1000 Máscaras resultó ganador y Tinieblas tuvo que revelar su identidad a cambio de que su nombre real e identidad solo la supieran quienes estuvieron presentes. Algo parecido habría sucedido con el santo. No obstante, ninguna de estas 3 anécdotas están confirmadas. La historia de Caro Quintero, quien junto con Miguel Ángel Félix Gallardo iniciaron la expansión en la década de los 80 del negocio del narcotráfico en México, es reveladora del enorme poder que acumuló y aún detenta en este tenebroso mundo de violencia que tiene en vilo a la seguridad y a la procuración de justicia en nuestro país. No por nada, el juez séptimo de distrito de amparo en materia penal en Jalisco, Francisco Reséndiz Neri, frenó su extradición inmediata a los Estados Unidos. De esta manera, Caro Quintero, uno de los hombres más buscados por la Unión Americana, primero tendrá que enfrentar un juicio de acuerdo con el Tratado de Extradición entre México y nuestro vecino del norte. A 2 años y medio del inicio de la pandemia por COVID-19, en México y en el mundo también, avanza la 5ª ola, que es menos virulenta que las anteriores, pero que aún nos deja un gran número de casos, razón por la cual deben conservarse los esquemas de vacunación completos y las medidas preventivas como uso de cubrebocas, lavado de manos y evitar aglomeraciones, incluso en espacios abiertos, porque el número de casos crece día a día y las hospitalizaciones y fallecimientos también. En esta etapa hay desde luego menos mortalidad y menos casos complicados que requiera que las personas vayan a dar a un hospital, afortunadamente, pero desde luego no podemos cantar victoria, porque los riesgos siguen presentes entre nosotros. Hay, al momento, 550 millones de casos contabilizados oficialmente en todo el mundo. Pero desde luego son muchos más, sin duda, y la cifra se podría, opinan algunos expertos, multiplicar por 10 sin exagerar. Y se calcula también que han fallecido en el mundo aproximadamente 20 millones de personas, cifra que podría llegar también, haciendo los cálculos debidos, hasta los 26 millones de fallecimientos por causa del COVID-19 en todo el planeta. Lo notable es que en medio de la emergencia se ha desplegado un enorme esfuerzo de los gobiernos y sistemas de salud de todo el mundo y se ha aplicado una cantidad extraordinaria de vacunas. Se han aplicado, escuche usted bien, más de 11,000 millones de dosis, lo que representa una epopeya espectacular que la historia del mundo seguramente recogerá. Para conocer más de este tema, le invito a ver el trabajo que preparó nuestro compañero José Manuel Hernández y Solano sobre esta 5ª ola del COVID-19. A poco más de 2 años y medio de iniciada la pandemia de COVID-19 en el mundo, ahora en México la 5ª ola avanza y marca nuevas cifras históricas de contagio, superando los 2 primeros periodos registrados durante 2020, todo esto sin haber alcanzado su pico aún. Durante este año, las autoridades de la mayoría de los países bajaron la guardia respecto a las medidas preventivas para evitar la infección, porque se creyó que la pandemia ya había dado tregua. No obstante, la Organización Mundial de la Salud advirtió que a nivel mundial esto se ha revertido y los números por contagio han incrementado en un 20%,
mientras que en nuestro país el rebrote habría llegado casi al 50%, lo que demuestra que la pandemia está lejos de llegar a su fin. Y aunque los índices de mortalidad han disminuido considerablemente gracias a las millones de dosis aplicadas que han contrarrestado los efectos, los contagios siguen en aumento y los requerimientos tras complicaciones continúan escaseando. De acuerdo a la Secretaría de Salud, en México se han acumulado al momento más de 6.700.000 casos positivos, mientras que las defunciones superan las 340.000 víctimas. Tan solo en la primera quincena de julio, los contagios a nivel nacional alcanzaron la cifra de 373.841. A nivel estatal, Veracruz se encuentra en la octava posición con más casos acumulados por COVID-19, con una cifra mayor a los 202.000. Tan solo en las 2 primeras semanas de julio se sumaron 13.000 nuevos casos positivos, casi 1.000 por día, mientras que las defunciones superan las 16.738 víctimas. En Jalapa la situación no ha sido diferente, e inclusive se han presentado brotes. Uno de los casos más graves y evidentes se registró en la Benemérita Escuela Normal Veracruzana Enrique C. Repsamen, donde 91 de 600 trabajadores resultaron reactivos a la enfermedad. Incluso algunos alumnos terminaron infectados, aunque en menor medida. Al momento no se sabe si en la institución el próximo ciclo escolar será presencial o en línea. El temor ante el incremento de los casos positivos llegó hasta el Congreso de Veracruz y el recinto canceló sus labores presenciales desde el jueves pasado, cerrando el acceso al público luego de que se dieran decenas de casos de empleados contagiados y que de manera extraoficial se diera a conocer que el diputado presidente de la Junta de Coordinación Política, Javier Gómez Casarín, volviera a dar positivo. En la entidad veracruzana quedaron ausentes las autoridades de salud como emisores de la prevención, pues desde el 28 de junio ya no se actualiza el reporte de casos respecto al tema, y el gobierno estatal se ha limitado a repetir que la situación no es grave ni presenta ninguna complicación, cuando la realidad es que al menos 6 hospitales principales de la región de Jalapa, Orizaba, Coatzacoalcos, Veracruz y Lerdo de Tejada se encuentran con una ocupación del 100%. Aunado a que los centros de salud públicos están carentes de medicamentos, respiradores artificiales y ventiladores, dejando desprotegidas a las personas con enfermedades crónicas que requieren tratamiento para infecciones respiratorias agudas. En este marco se han levantado las restricciones, regresando a las actividades previas a la pandemia, como la reciente realización del Carnaval de Veracruz, que fue severamente criticado por llevarse a cabo irresponsablemente, a la par de las múltiples apariciones del mandatario estatal en reuniones y giras sin los protocolos de prevención. Como lo han mencionado autoridades internacionales de salud, esto no ha acabado y no hay que bajar la guardia, por lo que es de vital importancia seguir implementando el uso de cubrebocas, el lavado de manos frecuente y la sana distancia en todas las actividades diarias, ya que la salud es lo más importante. El mandatario mexicano Andrés Manuel López Obrador abrió la baraja sucesoria de manera anticipada, todos lo sabemos, y lanzó al ruedo a varios políticos para que compitan por la nominación de Morena a la candidatura presidencial. Y en ello andan muy apurados Claudia Sheinbaum, Marcelo Ebrard, Augusto Adán Hernández, Ricardo Monreal, entre otros suspirantes a suceder al tabasqueño en el año 2024. Y como no podía ser de otra manera, en Veracruz la fiebre sucesoria alcanza ya a los prospectos que quieren suceder a Cuitlagua García Jiménez. Por ejemplo, el diputado Sergio Gutiérrez Luna, la secretaria de Energía Rocío Nale, el delegado de los programas federales Manuel Huerta, los secretarios de Educación y de Finanzas Senyacen Escobar y José Luis Lima Franco, entre otros nombres que se van sumando cada cierto tiempo, suspiran, desde luego que suspiran para lo que pudiera ofrecerse. Los actos anticipados de campaña han estado, por ello, a todo lo que da, y en ese sentido, el mandatario veracruzano ha hecho explícito ya su apoyo a Rocío Nale, la secretaria de Energía del gobierno de López Obrador, quien siente, ella, que basta esperar a que la unjan como candidata sin reparar en, como dice el dicho, que del plato a la boca se puede caer la sopa. Porque lo que suceda en la definición del candidato o candidata de Morena a la presidencia determinará, desde luego, el futuro del proceso sucesorio en Veracruz, y en ese sentido nadie la tiene segura. Nuestra compañera Magdalena Ruperto nos va a platicar sobre este tema que, lo sabemos, quita el sueño a muchos, pero a muchos políticos y a quienes lo siguen. Vamos a ver este reportaje.
El 2 de junio de 2024 se llevará a cabo las elecciones presidenciales en nuestro país, mientras que Chiapas, Ciudad de México, Guanajuato, Jalisco, Morelos, Puebla, Tabasco, Yucatán y Veracruz elegirán gobernador. La fecha aún está lejana, casi 2 años. Sin embargo, en nuestra entidad el gobernador Cuitláhuac García Jiménez pareciera que ya le está allanando el camino a la actual secretaria de Energía, Rocío Nale, quien es una de las posibles candidatas a sucederlo. De manera muy anticipada, el mandatario estatal ha comenzado a mostrar su apoyo a quien se podría perfilar como candidata de Morena a la gobernatura del estado, mientras que ella misma ha iniciado una campaña para fortalecer su imagen en la entidad. Vayamos por partes. En el marco de la inauguración de la refinería de Dos Bocas, en Tabasco, de manera curiosa aparecieron varios espectaculares en las carreteras de Veracruz, en las que se agradecía a la titular federal de Energía por hacer realidad esta obra. Uno de los proyectos insignia de la Cuarta Transformación. El gobernador defendió esta promoción alegando que es una manera de informar a la población sobre la conclusión de megaproyectos anunciados por Andrés Manuel López Obrador, a la vez que rechazó que el gobierno del estado los haya financiado. Incluso el encargado de la dirigencia estatal de Morena, Esteban Ramírez Zepeta, llegó a decir que esos espectaculares los habían pagado grupos de ciudadanos que querían felicitar a la secretaria de Energía. También, los primeros días de julio, García Jiménez invitó a Nale, quien estuvo sentada a su derecha, a una reunión con burócratas de institutos y universidades tecnológicas, bajo el argumento de que se requiere que el perfil profesional de la educación tecnológica esté en concordancia con proyectos que está impulsando la Secretaría de Energía. En el evento fueron requeridas las presencias del secretario estatal de Educación, Senyacen Escobar García, y del secretario de Gobierno, Eric Cisneros Burgos, ambos también mencionados como candidatos viables a la gobernatura de Veracruz. Mientras que, a mediados de mes, la funcionaria federal anunció un recorrido por distintos municipios del estado, entre ellos Veracruz y Jalapa. Esta última ciudad, dirigida por el alcalde Ricardo Agüed Bardahuil, quien es una carta más en esa baraja de la sucesión. Otros nombres que se mencionaron son el del diputado federal Sergio Gutiérrez Luna, quien anda muy activo, aunque no está en el ánimo del gobernador, el del delegado de Bienestar Manuel Huerta Ladrón de Guevara, quien ha sido víctima de fuego amigo en medios de comunicación, el del secretario estatal de Finanzas, José Luis Lima Franco, y hasta el del diputado local presidente de la Junta de Coordinación Política, Juan Javier Gómez Casarín, aunque este último ya se ha pronunciado en favor de Rocío Nale. Como se ve, la lista es larga. Como largo es aún el tiempo para que se elijan a los candidatos a la gobernatura, y muchas cosas podrían suceder. En estos casi 2 años que faltan para esos comicios, lo que sí parece factible es que Morena repita en el gobierno de Veracruz, dado que no enfrenta un adversario real de parte de la oposición, ya sea que vayan en individual o en la alianza que va por México. Pero un dato que es fundamental es que la definición del candidato o candidata de Morena a la presidencia de la República dependerá del futuro de la sucesión en Veracruz, porque si no es Claudia Sheinbaum quien abandera el partido del presidente en el 2024, con quien el mandatario veracruzano tiene una fuerte alianza, de acuerdo a diversos analistas y observadores, las posibilidades de Rocío Nale se alejan, y con ello desde luego el peso de la opinión del gobernador Cuitláhuac García en la definición del candidato o candidata de su partido. Pues como pudo advertirse, el tema de la sucesión al interior de Morena seguramente sacará chispas, porque es tradición y lo sabemos, la historia sí nos lo ha enseñado, que entre las corrientes y grupos de izquierda, el divisionismo y las luchas fratricidas es la constante. Y el detonante de esas rupturas que han marcado la vida de los partidos políticos de izquierda son justamente las ambiciones desatadas para amarrar candidaturas. En Veracruz esta posibilidad está a la vista, sin duda, porque la apuesta del gobernante veracruzano en favor de Rocío Nale va de la mano, desde luego, con su alianza, la alianza de Cuitláhuac con Claudia Sheinbaum, la jefa de gobierno de la Ciudad de México, que usted sabe es una de las aspirantes a la candidatura de Morena para el 24, pero si la jefa de gobierno de la Ciudad de México se queda con el bad al hombro, como se dice, las posibilidades de que el mandatario veracruzano influya en la determinación de su sucesor o sucesora se difuminan, se le hace muy cuesta arriba esto al mandatario de Veracruz. Además de que nadie
nadie tiene asegurada su permanencia en el gabinete presidencial y en el de Veracruz. Y los conflictos de México, como ya le comentamos, con los gobiernos de Estados Unidos y Canadá, que impugnan la política energética nacional en el marco del TEMEC, así como el caso de los sobrecostos de la construcción de la refinería de Dos Bocas, pueden, sin duda, dar al traste con las aspiraciones de la secretaria de Energía para gobernar Veracruz. Ya veremos cómo se va escribiendo esta historia que aquí se la seguiremos contando. En tanto, vamos a un corte, será rápido, y estamos de nuevo en Recuento Semanal. Acrópolis Multimedios de nuestra Universidad de Jalapa y el señor rector Carlos García Méndez, un servidor, conductor y director del programa Abogado en tu Casa, asesoría jurídica gratuita. Los invitamos para que nos acompañen todos los jueves de 17 a 18 horas, en las que tratamos temas eminentemente jurídicos para disipar todas las dudas que ustedes tengan de carácter legal. Qué bueno que sigue con nosotros en su programa Recuento Semanal. Y ahora, como cada semana, en nuestra sección Breves de la Universidad de Jalapa, le vamos a comentar de lo más relevante que se ha realizado en la institución. Y le vamos a hablar, en primer lugar, del premio que obtuvo la institución en los E-Tech Awards, donde ganó el primer lugar, superando a universidades del país, de varias naciones latinoamericanas y de Estados Unidos que participaron en esta justa, así como la convocatoria lanzada para el personal docente a fin de integrarse a la plantilla académica de la Universidad de Jalapa, que sigue así preparándose para brindar el mejor servicio a la juventud de Jalapa, del estado y de la región. Vamos a ver, para todo ello, la información que tiene nuestra compañera Carly Torres.
En esta ocasión tenemos una gran noticia que compartir con ustedes, y es que en días pasados se llevó a cabo la entrega de los ATEACH Awards, un evento organizado por Integra Meetings que se llevó a cabo hace unos días en el Centro Expositor de la ciudad de Puebla y que se tituló ATEACH Evolving Education. En este encuentro, que es reconocido como el gran evento latinoamericano de tecnología e innovación, que impulsa ideas, conexiones, proyectos y negocios entre la comunidad global educativa que permiten avanzar hacia modelos de enseñanza y aprendizaje, la Universidad de Jalapa participó entre más de 30 proyectos para dar solución a la educación en pandemia, con el modelo de operación académico híbrido, la transformación, llevándose el primer lugar de este encuentro, en el que participaron universidades de varios países latinoamericanos y de Estados Unidos, y que fue atestiguado por grandes empresas de las tecnologías de la información como Google. En este marco, el doctor Eric García Herrera, vicerrector de la Universidad de Jalapa, participó en el panel de rectores y vicerrectores para debatir acerca de los retos y oportunidades de la educación superior en pospandemia, y fue quien recibió el reconocimiento de la UCS por haber obtenido el primer lugar en esta segunda edición de los ATEACH Awards. En otros temas, nuestra casa de estudios lanzó la convocatoria para nuevo personal docente para el semestre de agosto a enero. Se buscan egresados de maestría que cuenten con título y cédula profesional que evidencien conocimiento de las siguientes áreas específicas: Derecho, Arte, Diseño y Ciencias Tecnológicas. Se buscan maestros para las licenciaturas de Arte, Ingeniería Civil, Diseño Gráfico y Comunicación Visual y Derecho. Los Juegos Mundiales de este año 2022, oficialmente conocidos como los Juegos Mundiales, celebraron su edición 11ª del 7 al 17 de julio de este año que corre en la ciudad de Birmingham, Alabama, en los Estados Unidos, donde México tuvo una destacada participación. Óscar Alvarado nos va a contar más de estas competencias internacionales en las que, para que tenga usted el dato, se compiten disciplinas en diversos deportes que no se incluyen en el programa de los Juegos Olímpicos que todos conocemos. Pero bueno, para conocer más de estos Juegos vamos a ver nuestra sección deportiva que preparó Óscar Alvarado. Hoy nos tocará hablar sobre una justa deportiva denominada Juegos Mundiales. Se trata de un evento multideportivo internacional que comprende de deportes y disciplinas deportivas que no se disputan en los Juegos Olímpicos. Estos se llevan a cabo cada 4 años, justo un año después de los Juegos Olímpicos de verano, los que están regidos por la Asociación Internacional de Juegos Mundiales bajo el patrocinio del Comité Olímpico Internacional. Racquetball, sumo, jiu-jitsu, bolos, kayak polo, hockey sobre patines, lucha de cuerda y patinaje artístico sobre ruedas son algunas de las disciplinas en las que los deportistas de todo el mundo compiten. Birmingham, la ciudad ubicada en Estados Unidos, fue la sede de esta edición que debió celebrarse hace un año, pero que se retrasó debido a la pandemia que vivimos actualmente del COVID-19. Fueron 78 atletas y 10 equipos los que participaron durante los 11 días de competencia en esta justa deportiva y quienes protagonizaron la mejor actuación de México en los Juegos Mundiales. La delegación azteca logró colocarse en la posición número 16 del medallero general, con un total de 12 preseas, 5 oros, 2 platas y 5 bronces. Los deportes en los que se consiguieron medalla fueron racquetball, kickboxing, fútbol bandera, patinaje de velocidad, duatlón y muay thai. La 12ª edición de estos Juegos se realizará en Chengdu, China, en el verano del 2025. La Universidad Nacional Autónoma de México, la UNAM, alerta sobre una enfermedad que está acabando con los arrecifes del Caribe mexicano. Nuestro compañero Christopher Olmos nos va a contar de todo ello en el siguiente reportaje que tenemos en nuestra sección de Ciencia y Tecnología. El Caribe mexicano es una de las regiones únicas en el mundo por sus arrecifes, que son considerados importantes hábitats de especies que están en peligro o amenazadas, por ejemplo, algunas tortugas. Asimismo, hay que recalcar la importancia de los corales duros, ya que al ir creciendo acumulan carbonato de calcio, composición que se vuelve una roca que genera una protección para las costas. En teoría, se vuelven una barrera para las costas y así alejar peligro de ellas. Por ello,
La alerta que lanzó la Universidad Nacional Autónoma de México sobre la enfermedad que afecta aproximadamente al 50% de las especies de coral en esta zona es realmente preocupante, pues podría llevarlos a la extinción. Según los estudios, se trata de una enfermedad llamada pérdida de tejido en los corales duros. Su patógeno causante aún no se descubre, pero se sabe que está relacionado con toda la actividad humana que se da en la zona. Hay que recordar que este es uno de los lugares más anhelados por los viajeros de todo el mundo, dada su belleza. Un dato curioso es que Cancún lidera el ranking de búsquedas de viajes al Caribe, convirtiéndolo en uno de los destinos favoritos de los turistas, por lo que también es una región llena de hoteles, muelles, aguas residuales sin un tratamiento adecuado, lo que disminuye sus nutrientes y sedimentos. Los estudios revelan que se trata de un padecimiento contagioso y creciente, pudiendo matar colonias enteras en cuestión de días o pocas semanas, además de que solo en un año ha llegado mínimo a 20 tipos de corales de la zona, es decir, la mitad del total. Los más dañados son los corales de pilar, cuya afectación llega al 90%. Le sigue la especie laberinto, que están dañados entre un 80 y 90%. Y finalmente, los llamados cerebros, que su deterioro es de entre 30 y 60%. El resultado es que se han visto modificaciones en ecología, dinámica y servicios ecosistémicos que aportan los arrecifes. Se prevé que el 90% de toda la barrera arrecifal está dañada, así que muy poca esperanza de revertir esta triste situación. Este fin de semana se llevará a cabo la 32ª edición de la Feria Nacional del Libro Infantil y Juvenil. Comienza ya, pues, este excepcional encuentro para los amantes de la literatura y la cultura, y que se llevará a cabo, como usted sabe, en su tradicional sede en el Colegio Preparatorio de Jalapa, y que contará también con actividades en el puerto de Veracruz. Joseph Abelardo y Valeria Escobar nos van a presentar un trabajo donde se recoge lo más relevante que tiene esta Feria Nacional del Libro Infantil y Juvenil Jalapa 2022. Vamos a verlo. Luego de 2 años de ausencia, vuelve a nuestra ciudad uno de los eventos más importantes del país, la Feria Nacional del Libro Infantil y Juvenil, siendo el Colegio Preparatoriano de Jalapa su sede del 22 al 31 de julio. El objetivo de la 30ª edición de esta feria es fomentar la lectura en niños y jóvenes e impulsar la curiosidad por la escritura, ilustración y lenguas indígenas. A ello se suma la conmemoración por parte de la UNESCO, el Año Internacional de las Ciencias Básicas para el Desarrollo Sostenible, donde el tema principal es el papel de la mujer dentro de los ámbitos científicos. Es por ello que la astrofísica Julieta Fierro, el comunicador de la ciencia José Gordon, el programa radiofónico El Show de la Tierra y la revista La Ciencia y el Hombre serán reconocidos y conmemorados por su aporte a la disciplina, acercando y difundiendo todo tipo de temas científicos a la población mexicana. La Feria del Libro trae consigo el repertorio más completo que se ha mostrado en años, contemplando talleres, conferencias y presentaciones artísticas presenciales. La expoventa de libros exhibirá los títulos de 195 fondos editoriales, entre los que destacan Océano, Anagrama, el Fondo de Cultura, Economía Educal, Editorial Planeta, Random House Mandatory, la revista Proceso y Convel. También se contará con la presencia de las librerías veracruzanas, La Rueca de Gandhi, Mar Adentro e Hiperión, así como las publicaciones de la editorial IBEC, la editorial de la Universidad Veracruzana y las ediciones del Ayuntamiento de Jalapa. Mientras que en la planta alta de la Prepa Juárez se instalará una expoventa de artesanías y productos gastronómicos elaborados por artesanas, artesanos y productos veracruzanos. Asimismo, como medida preventiva contra el COVID-19, se contará con actividades virtuales abiertas a todo el público. Pues como pudimos ver en este programa, ahora que se dio la captura del narcotraficante Rafael Caro Quintero, entre la profusa publicidad que se dio a este hecho, desde luego, y que así lo ameritaba, se recordaron también las series y películas que se han realizado sobre este y otros varones de la droga en nuestro país. En su sección Detrás de Escena, José Manuel Hernández y Solano nos contará de las series más exitosas que retratan las fechorías y andanzas de los capos y la expansión del narco en nuestro país, con su cauda de violencia, lo sabemos, y peligrosidad. Vamos a ver
detrás de escena. La semana pasada fue capturado Rafael Caro Quintero, uno de los criminales más buscados de la DEA, miembro fundador de la primera organización del narcotráfico en México a gran escala a finales de la década de los 70. Su figura ha sido de las más predominantes y su historia en el inicio de la delincuencia organizada y tráfico de drogas ha replicado en contenidos audiovisuales. Una de las producciones más populares de Netflix es la serie de Narcos México, creada y producida por Carlo Bernard y Doug Miro. En la primera temporada, el narcotraficante Quintero fue uno de los personajes principales, junto a sus socios Miguel Ángel Félix Gallardo y Ernesto Fonseca Don Neto, narrando la coalición entre los diferentes cárteles para controlar el territorio mexicano, en la diligencia de sobrepasar fronteras para transportar drogas hacia Estados Unidos. En la segunda temporada, el personaje ya aparece muy poco y para la tercera desaparece. En la serie fue interpretado por el actor Tenoch Huerta y a lo largo de la historia lo vemos como un hombre violento e inestable. Aparecen también los reconocidos actores Diego Luna como Miguel Ángel Félix Gallardo y Joaquín Cosío como Don Neto. Cabe señalar que en esta serie se describen con lujo de detalles los pactos de estos delincuentes con políticos mexicanos que auspiciaron el crecimiento de los cárteles del narcotráfico en nuestro país. Esta sería la segunda producción del programa televisivo Narcos, estrenado en 2015 y que se renovaría hasta 2017. La diferencia es que esta primera producción se enfocaría en el ascenso del capo colombiano Pablo Escobar hasta la lucha constante por parte de la DEA en atraparlo, mostrando una visión desde el lado criminal del cártel de Medellín hasta el de la justicia. Narcos México tuvo una tercera temporada en la que se describe el auge y caída de Amado Carrillo Fuentes, personificado por el actor José María Yaspic. Luego del éxito abismal de Narcos, Netflix y Univision decidieron crear la salvaje y violenta historia del mexicano Joaquín Guzmán, bajo el apodo que recibió El Chapo. Se trata de uno de los narcotraficantes más peligrosos y sobre quien pesa la cadena perpetua por la justicia estadounidense. La vida del jefe del cártel de Sinaloa estuvo rodeada de los acontecimientos más infames del mundo criminal, desde su control absoluto en el tráfico de drogas hasta pactar con gobiernos federales y cometer las torturas más atroces. Alrededor del 80% de lo que se proyecta en la serie es fidedigno y durante su estreno en 2017 llegaron a tener una demanda por usar el nombre del acusado que se encontraba en un proceso judicial. En otra producción, pero ahora encarnada por una mujer, se encuentra La Reina del Sur, basada en la novela homónima del escritor español Arturo Pérez Reverte. La historia se centra en la vida de Teresa Mendoza, quien a partir de la muerte de alguien cercano se adentra al mundo del narcotráfico con el objetivo de hacerse con todo el poder del tráfico de drogas, pero con un toque muy diferente, ya que ella está repleta de glamour. En la versión televisiva de esta celebrada novela, el papel central lo interpretó la actriz mexicana Kay del Castillo. Por último, no dejaríamos de mencionar una de las novelas que se convirtió en uno de los fenómenos de audiencia más ambiciosos. Se trata del Señor de los Cielos, estrenada en 2013 y que a la fecha almacenó 7 temporadas. Esta historia nos relata la vida de Aurelio Casillas, un hombre que se incorporó a los cárteles por ser el puente de la droga en México hacia el país vecino del norte. Este personaje fue inspirado en el narcotraficante Amado Carrillo Fuentes, quien controlaba el cártel de Juárez, apodado como Rey del Oro Blanco por realizar las operaciones más grandes de tráfico de cocaína. También se le conocía como el Señor de los Cielos porque era muy escurridizo al momento de comandar aviones y avionetas cuando transportaba droga. 5 increíbles recomendaciones que de alguna manera nos podrían servir para conocer con mayor profundidad el contexto histórico de algunos míticos personajes en torno a esta gran problemática. Le presentamos a continuación la segunda y última parte de la interesante entrevista que concedió a Recuento Semanal el ex rector de la Universidad Veracruzana y exsecretario de Educación de nuestro estado, el doctor Víctor Arredondo Álvarez, con quien charlamos sobre diversos temas de gran interés sobre la educación. Vamos a ver esta interesante plática. Hola, ¿qué tal? Qué gusto saludarlos y que sigan con nosotros aquí en su programa Recuento Semanal. Y hoy en los estudios de Acrópolis Multimedios tenemos un invitado de lujo. De verdad es un placer conversar con un funcionario con una amplísima trayectoria, con un académico muy reconocido, doctor en psicología, educador y conocedor como pocos de la materia, con quien vamos a aprovechar para que nos dé luz de muchos temas de esto que es
los retos de la educación en México. Le agradezco y le doy la más cordial bienvenida al doctor Víctor Arredondo Álvarez. Muchas gracias por la invitación. Estar con nosotros. Gracias, doctor. Pues qué gusto y qué honor. Secretario de Educación de Veracruz, que fue, sí. Rector de la Universidad Veracruzana, desde luego funcionario federal. Pero bueno, hoy, doctor, si me permite, para entrar en materia, sabemos que vivimos tiempos muy complejos, grandes retos, de por sí por el propio crecimiento poblacional, por las expectativas de desarrollo que tiene nuestra nación, pero vivimos un fenómeno inesperado que fue la pandemia del COVID-19, que nos vino a alterar muchas cosas. Creo que entre ellas, sin duda, fue la manera en que las personas, no solo en México, en todo el mundo, trabajábamos, estudiábamos, nos relacionábamos, y ahí cobró relevancia pues el aprovechar las nuevas tecnologías, el desarrollo que hay en gran escala en todo el mundo. Y la educación a distancia cobró el auge, pues así estudiamos, así estudiaron los jovencitos, los niños, así trabajamos. Pero bueno, en el tema de la educación, ¿cómo vio este paso, este momento que vivimos? ¿Qué fue esto, doctor? Sí, con mucho gusto y gracias por la invitación aquí a Acrópolis. Bueno, yo creo que previo a la pandemia ya nuestro planeta, el planeta Tierra, ya tenía suficientes desafíos, donde una gran proporción de habitantes sin condiciones de prosperidad, de bienestar, derivado de concentración de riqueza y oportunidades. En México esa circunstancia se replica porque, hablándolo, digamos, en términos llanos, el 50% de nuestra población está en condiciones de marginación, no tiene acceso a los servicios y los niveles y oportunidades de vida que tiene el otro 50%. Entonces, esa fotografía del planeta Tierra y de nuestro país se vino a complicar aún más con la pandemia del COVID. En el caso de la educación, se requiere una gran convocatoria nacional, todos trabajando por el bien de cada una de nuestras personas, de nuestros niños, de nuestros jóvenes, de nuestros adultos, a darles oportunidades de crecimiento y superación a través del conocimiento y del talento, reconociendo la importancia del talento. Claro. Y promoviéndolo entre toda la gente, a través de programas de educación para toda la vida, trabajo en las comunidades. Ahora hemos dicho que ya con la pandemia, la pospandemia, digamos, se acrecentó lo que ya venía sucediendo antes, el uso de nuevas tecnologías para acercar mejores recursos. ¿Por qué no llevar los mejores recursos educativos a donde más se necesita? ¿Sí? Y actualmente existe la forma de hacerlo. Un asunto que necesitamos en los programas sociales no es solamente dar dinero, es ayudar a que la gente, a partir de su capacidad, de su capacitación, se organice mejor como comunidad, organicen los desafíos que tienen en materia de agua, de basura, sí, claro, todo lo que tiene que ver con una mejor calidad de vida. Entonces, las comunidades de mayor marginación pueden desarrollar sus propios procesos de autogestión a partir de apuntalar su capacidad vía el conocimiento. Yo creo, perdón, doctor, si me permite, yo creo que ahí radica el transformar de verdad a una sociedad. No basta con que yo diga que se inicia la transformación y porque tengo más que otra cosa afanes o fines electorales y de poder y hablar de transformar. Hablar de transformar, yo creo, es hablar de ir de la mano o abrir a que la sociedad participe, que esta fuerza social se exprese, que eso que usted está diciendo, que la autogestión comunitaria, todos los alcances que tiene la educación y el gran potencial, la sociedad organizada, usted lo sabe bien, en diversas expresiones y manifestaciones que hay en este país plural, que no puede ser una sola ruta, una sola visión y un solo camino. Sí, sin duda tenemos en México el gran ejemplo de Netzahualcóyotl, el emperador poeta, filósofo, sí, desarrollador de jardines, sí, en donde tenía
y acumulaba las mejores especies de flores, aves, desarrollando obras. Bueno, llevó el agua dulce de Chapultepec a las aguas saladas de Texcoco. Nada menos. Nada más y nada menos, con ingeniería que ya la quisiéramos retomar ahora. No, pues México ha sido de verdad una cantera de grandes educadores, de gobernantes preocupados en la materia, con esa sensibilidad que también se requiere, y de, como decía, de educadores, Justo Sierra, Vasconcelos, Torres Bodet, etcétera. Tenemos una historia de la cual podemos sentirnos orgullosos, pero los retos ahí están, los retos persisten, el crecimiento poblacional, lo decíamos, circunstancias extraordinarias como fue la pandemia, pero hay mucho por hacer, doctor, de verdad. Creo que México requiere que gente que se ponga de verdad la camiseta, sin visiones estas de sectarias y de que los de un lado y los del otro, luego encono que se genera, falta de convocatoria, de abrir los procesos donde se nutran con las aportaciones, con el talento de tanta gente de verdad que hay. A ti lo platicábamos antes de la entrevista aquí en Veracruz, no, pues bueno, me incluyo, digo, los que andamos en diversas actividades, somos los mismos que nos vimos hace 3 sexenios, hace 2 sexenios, y que aquí estamos, y que se trata de que al final, para que Veracruz avance, se desarrolle y supere sus problemas, y desde luego la nación, se requiere la suma de experiencias, de voluntades y de talentos, como el doctor Víctor Arredondo Álvarez. No, pues gracias. Mira, esa última frase, y para cerrar, en las mismas instituciones, con la misma gente, hay desde luego relevo generacional, claro, pero es la gente que le está dando soporte a la educación de Veracruz, a las instituciones que tenemos, han logrado en momentos primeros lugares en varios temas, sí, proyectos culturales, sí, claro, por ejemplo, Jarocho, que fue una idea, hay que reconocerlo, del gobernador Miguel Alemán. Sí, claro. Él ponía esta música irlandesa de los grupos de danza como Riverdance, y como él toca el piano, le gustaba ver los compases y ritmos de los bailes irlandeses con música jarocha. Sí. Y un día me pasa un video y me dice, oye, he preguntado por aquí y por allá, pero ¿cómo ves la posibilidad de hacer un gran espectáculo como este tipo, clase mundial, con música? Vamos a entrarle. Y bueno, ahí estuvo ese espectáculo que fue maravilloso. Maravilloso. Sí. Esto que está rememorando, digo, lo que se hizo en el tiempo que usted fue rector de la universidad. Bueno, yo le pregunto, ¿cómo ve la Universidad Veracruzana hoy? Mira, yo creo, toda institución tiene sus procesos evolutivos. Yo creo que hay iniciativas interesantes ahora, hay que concretarlas, porque pasar del documento a la realidad es un esfuerzo, nuevamente, de convocatoria, de jalar al talento, de trabajar en equipo. No se pueden hacer grandes transformaciones si no hay detrás un gran trabajo en equipo. Sí. ¿Con quiénes? Con los talentosos, los donde estén. Sí. Y hay que descubrir ese talento, hay que tener la capacidad de reconocer el talento de los demás. Pues bueno, pues yo creo que eso deseamos de verdad para la Universidad Veracruzana, y eso deseamos para la educación en Veracruz, que bueno, pues esté a la altura de lo que la gente demanda, de lo que los ciudadanos esperamos, los padres de familia, y qué mejor que bueno pueda contarse con el aporte, con las ideas de gente que sabe. Por eso me dio muchísimo gusto, de verdad, doctor Víctor Arredondo, platicar, que nos diera estos minutos, este espacio. Yo me quedaría aquí platicando muchísimo más de muchos temas, de verdad, de la educación, del arte, de la cultura, porque es un hombre muy talentoso, a quien yo admiro, de verdad, doctor Arredondo, y le agradezco que nos haya dado esta entrevista, y no sé si quiera agregar algo para nuestro auditorio. Bueno, muchas gracias por la invitación, y seguro que nos veremos en otra ocasión. Bueno, muy amable, y muchas gracias por su atención. Que así sea, doctor Arredondo, muchas gracias. Pues hemos llegado así, y qué rápido corre el tiempo, al final de este programa, de esta emisión de Recuento Semanal, que espero, como siempre, que haya sido de su agrado. Y sabe usted que el viernes que sigue, el próximo viernes, en punto de las 12 del día, tenemos una cita para una nueva emisión de Recuento Semanal. Y pues, para hacer mejor este programa, esperamos sus comentarios y sugerencias, como siempre le digo,
puede enviarlas a las redes sociales de Acrópolis Multimedios y de Recuento Semanal en Facebook, Twitter, Instagram y YouTube. Y si le ha gustado lo que aquí le presentamos, puede compartirlo, desde luego, volverlo a ver en el momento que guste en las redes sociales. Eso, desde luego, nos gustaría mucho que así ocurra. Y visite, como siempre les recuerdo, también nuestro sitio web en la dirección www.acropolismultimedios.mx y seguirnos los martes y jueves de todas las semanas en el informativo Las Noticias en Acrópolis, que conducimos mis compañeras Yami Medina, Mariela Pedraza, así como Ezequiel Ortiz y un servidor, y que también puede verlo en nuestras redes sociales. Pues gracias por su atención y hasta la próxima semana, en que el equipo de producción de Recuento Semanal volverá a poner a su consideración la información y análisis que le permitirá, usted ya lo sabe, saber y trascender. Soy Emilio Cárdenas, agradezco su compañía y hasta el próximo viernes. Gracias. Espacio Jaguar, toda la emoción del deporte. Martes, 17 horas. Cero discriminación, tolerancia, respeto e inclusión. Miércoles, 19:30 horas. Tu abogado en casa. Asesoría jurídica. Justicia al alcance de todos. Jueves, 17 horas. Noche de debate, análisis a fondo, el mejor encuentro de opiniones. Jueves, 19 horas. Recuento semanal. Información y análisis a fondo. Viernes, 12 horas. Noche de música en Jalapa. El deleite de la bohemia. Sábados, 20 horas. Desarrollo humano. Saca lo mejor de ti. Vida sana en mente sana. Domingos, 12 horas. Tu historia conmigo. La vida de las estrellas contigo. Domingo, 12 horas. Acrópolis, comunica y trasciende.